El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque duela mi corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Y cuando allá en el cielo esté, su rostro veré, pueda ser hallado siervo fiel, como atleta llegaré. Mas ahora yo confío en Él, al darme dirección, por guiarme en su justicia, siempre le daré. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque duela mi corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 46:10. Sean todos nuestros amables auditores muy bienvenidos a nuestra nueva edición de Palabra Fiel, el programa que en breves 30 minutos busca compartir con todos ustedes un tiempo de edificación en la Palabra de Dios, en tiempos en que necesitamos fortalecernos y equiparnos para servir al Señor de la obra, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Que este breve tiempo sea de muchísimo provecho para vuestras almas. Allí donde usted se encuentre, le invitamos a escuchar con atención y retener los textos bíblicos que se compartirán para meditarlos más tarde durante el día y poder aplicarlos en su momento. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Un ruego a nuestro favor.
por hermana Damaris Carreño Espinosa, miembro de la primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Texto bíblico. Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Si como cristianos hay algo que en estos días puede sostener nuestras vidas, es creer que Dios tiene el control de todo. Porque cuando pensamos en el futuro, este se ve incierto. Hay una sensación de inseguridad que se traslada a la vida cotidiana. Así que el único consuelo que tenemos es saber que hay alguien que quiere estar con nosotros y se involucra en nuestras vidas. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 22, 31 y 32. El Señor dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás nunca dejará la oportunidad de zarandearnos como a trigo, porque como enemigo de Dios también lo es de nosotros. Las Escrituras señalan que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Satanás se encarga de que nuestra mirada sea terrena y no celestial. Es obvio que de esa manera nos aleja de Dios. El Señor sabe que continuamente estamos bajo ataque. Así también sabía que Pedro sería zarandeado como a trigo. Por lo cual le dice a Pedro, y a nosotros también, que permanentemente ruega para que nuestra fe no falte. Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar eternalmente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una fe fuerte es lo que necesitamos para estar bien arraigados en Dios y tener una vida cristiana que honre y glorifique su nombre. Todos sabemos que estamos viviendo una situación inesperada. Solo Dios está allí siempre para ayudarnos a seguir adelante. Él tiene el control de todo. Ruega por nosotros. Nos da la ayuda necesaria para sostener nuestras vidas a pesar de saber nuestros pensamientos, nuestras emociones, voluntad caídas y también nuestras dificultades. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por tus cuidados, todo a nuestro favor. Fortalece nuestra fe para vivir victoriosamente en medio de este mundo de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos el mismo Señor que Pedro. No estamos solos. Nuestro Salvador vive rogando e intercediendo por nosotros. Amén.
Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile. Desde inicios de nuestro programa hemos venido compartiendo la lectura y meditación del libro de los Salmos, uno de los que habitualmente acompañan al cristiano en su vida diaria, en meditaciones devocionales, en momentos de oración y también cuando se comparte con alguien una palabra de consuelo y de confianza ante las dificultades de la vida. En la presente jornada queremos compartir con ustedes la lectura del Salmo 14 y una reflexión sobre él que nos traerá nuestro querido hermano Evis Luis Carballosa desde España y por gentileza del canal hermano Evangelio Santo. Vamos pues a escuchar con toda atención este breve pero profundo Salmo de David y a continuación de una pausa instrumental, la meditación de nuestro hermano Luis. El libro de los Salmos. Salmo 14. Al músico principal. Salmo de David. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien. No hay ni siquiera uno. ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen, y a Jehová no invocaron? Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. El consejo del pobre habéis escarnecido, por cuanto Jehová es su esperanza. ¿Quién diese de Sión la salud de Israel? Entornando Jehová la cautividad de su pueblo. Se gozará Jacob y alegraráse Israel. Famoso predicador inglés Charles Spurgeon, quien vivió en el siglo XIX, dijo lo siguiente: la humanidad caída y depravada es un desierto sin oasis, es una noche sin estrellas, es un basurero sin perlas y es un infierno sin fondo, es un abismo sin fondo. De esa manera Spurgeon describe la humanidad, la sociedad humana, y eso es lo que la Biblia enseña también. Soy Luis Carballosa, quien os habla para compartir con vosotros en este día el Salmo 14, uno de los grandes
salmos que encontramos en la palabra de Dios. Este salmo habla de la condición espiritual del hombre. Desde hace muchos siglos, desde el principio prácticamente, el hombre comenzó a negar la misma existencia de Dios. Seguramente aquellos que sufrieron la catástrofe del diluvio negaron la existencia de Dios. Y luego, después del diluvio, los que vivieron en tiempos de la Torre de Babel hicieron lo mismo. Y los que vivieron en los tiempos de Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo. En tiempos de Abraham, muchos negaban la existencia de Dios. Y como podemos ver, en tiempos de David hicieron lo mismo. Tú y yo vivimos en una sociedad que niega la existencia de Dios. Algunos lo hacen de manera pragmática, filosófica, niegan que hay un Dios. Esa es la filosofía del marxismo. Carlos Marx, el judío alemán, nacido en el 1818, y sus seguidores también hacen lo mismo. Hay un sistema mundial encaminado a negar la existencia de Dios. En los 2 últimos siglos, ese movimiento ateo ha crecido enormemente. En los tiempos de la Revolución Francesa se negó la existencia de Dios. Hombres como Voltaire y otros filósofos, escritores, maestros, negaron la existencia de Dios. La Biblia afirma que hay un Dios, un único Dios, vivo y verdadero. Y el universo nos demuestra que hay un Dios vivo y verdadero. El mundo no pudo haberse constituido solo. Dios lo creó. Fue Dios quien dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la Escritura, la palabra de Dios, comienza con la tremenda declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a través de todas las sagradas Escrituras se presenta y se enseña y se enfatiza que este universo no se formó solo, que su origen no fue una gran explosión, que fue la mano de Dios, el poder de Dios, el diseño de Dios. Uno de los evangelios comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el Creador, y Él es la vida. Y la palabra de Dios es enfática. Dice el texto: Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. David escribe en este Salmo 14: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que dice el necio. La persona que niega la existencia de Dios es un necio. Los científicos dicen que toda causa tiene un efecto, que todo efecto tiene que tener una causa. De ser así, ¿cuál es el origen del universo? Y ahí
los científicos se autocontradicen porque afirman que el universo surgió por la casualidad, que es obra de una gran explosión, de una partícula que fue creciendo y creciendo y creciendo por movimientos centrífugos y centrípetos y por fin explotó y de ahí surgió el universo. Esa es una explicación totalmente absurda, porque en una explosión, en toda explosión que ocurre en el mundo, hay desorden. No hay una sola explosión que ocurre en el mundo. No hay ninguna bomba, no hay ninguna carga de dinamita que explote en el mundo que produzca orden. Toda explosión produce desorden. Pero es que en el universo hay un orden absoluto. Los astros están situados en un sitio ordenado. Por eso los científicos pueden mandar naves espaciales a cualquier sitio donde ellos planeen mandarla y decir qué día, en qué hora esa nave va a llegar a descender, a alunizar o lo que sea. De manera que el universo en el cual vivimos es un universo de orden. Solo el necio, en lo íntimo de su ser, puede decirse a sí mismo, no hay Dios. Es más, negar la existencia de Dios trae lo que dice la segunda mitad de este versículo. Se han corrompido. Negar la existencia de Dios trae corrupción y engendra pecado y engendra obras abominables, como dice el texto. Por eso dice la Escritura, no hay quien haga el bien. Todo aquel que niega a Dios tácitamente está diciendo, no tengo a nadie a quien dar cuentas. Puedo hacer lo que me parece. Puedo hacer cualquier cosa. No tengo que rendirles cuentas a nadie. Es por eso que hay tanta maldad, que hay tanto pecado en este mundo en el cual tú y yo vivimos. Es por eso que hay tanto desafío de la autoridad. Los mismos hombres ponen leyes, pero hay un sector que desafía esas leyes, que no quiere saber de esas leyes. Dice el texto, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Mire qué interesante el texto. Jehová miró desde los cielos, porque Dios es un Dios personal. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es justo y santo. Y eso es lo que la humanidad no quiere reconocer. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno, dice el texto, si había algún entendido, si había un entendido que buscase a Dios. Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. A una todos se desviaron. El hombre ha dado su espalda a Dios. Ha dicho, no quiero saber de Dios. Dios en su infinita gracia y en su misericordia ha tenido compasión. La ha escogido a algunos de entre la masa de los hombres, dentro del número tremendo de seres humanos. Dios ha escogido a personas, porque si Dios no lo hace, toda la humanidad se perdería. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando dice ahí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso quiere decir que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y es por eso que la Biblia dice,
Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscarlo a él. Esa es la situación de la humanidad, y es por eso, queridos escuchantes, queridos hermanos, que tenemos que exhortar a personas a alzar sus ojos al cielo y clamar la ayuda de Dios, pedir la misericordia de Dios, clamar por la gracia de Dios y por la compasión de Dios, porque no hay quien busque a Dios. Dice el texto, versículo 5, ellos temblaron de espanto. El hombre sin Dios ha de temblar de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Cuando los injustos ven que Dios está con la generación de los justos, esos injustos tiemblan de espanto. Del consejo del pobre se han burlado. El hombre que no busca a Dios y que no busca la presencia de Dios se burla del pobre y del menesteroso, pero Jehová es su esperanza. El hombre prepotente puede hacer eso. El necio que dice en su corazón que no hay Dios es una persona sin compasión, es una persona sin piedad, es una persona que no tiene amor en su corazón para los desvalidos, porque esas virtudes, esas gracias proceden de Dios. Y es por eso que solo el justo tiene su esperanza en Jehová Dios. Jehová es la esperanza de los justos. Y este salmo termina con una tremenda petición. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Esa exclamación significa que venga el Mesías, que venga el Salvador, que venga el Señor. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. La salvación de Israel es Jesucristo, el Mesías. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, el anuncio que hicieron los ángeles fue: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando José y María estaban pensando qué nombre darle al niño que nacería, el ángel les dijo: su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Oh, que el Señor Jesucristo regresase hoy mismo a la tierra con poder, con gloria, con majestad, para recoger a su pueblo y llevarlo a la presencia de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, dice el Salmo en sus últimas frases, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se refiere a la nación. Jacob, la nación de Israel, se alegrará cuando el Mesías venga, que hará volver los cautivos de todos los rincones de la tierra, porque el Mesías vendrá para reinar con poder, con gloria y con majestad. Fíjese cómo comienza este salmo, con una tremenda declaración. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En lo profundo de su ser dice: no hay Dios. ¿Y qué es lo que eso produce? Corrupción. ¿Qué es lo que dice al final del salmo? Que el Mesías viene con poder, con gloria y con majestad. ¿Y qué es lo que produce eso? Gozo, alegría y bendición. Querido escuchante, proclama el Evangelio, proclama la palabra de Dios.
Y tú que me escuchas, si eres uno de esos que dice en su corazón, no hay Dios, alza tus ojos al cielo y contempla el firmamento, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que Dios te bendiga y te ayude, y te dé fuerzas y te hable para que tú rindas tu vida al único Dios vivo y verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén y amén.